Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día, programa que produce la Coordinadora Republicana junto a la abeja.p. Soy Luciano Reboredo y como siempre cuento con la grata compañía de Ángel Delgado. Ángel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes amigos. Un gran saludo a todos ustedes. Nuevamente aquí para comentar el acontecer de las últimas 24 horas con Luciano y hay muchos aspectos a tratar y entonces empecemos señalando lo que tú vas a manifestar, mi estimado Luciano. Así es, Ángel. Mira, en un programa anterior recuerdo que un día comentaste, hiciste un paralelo entre estas movilizaciones sociales que viene haciendo el gobierno, entre estas convocatorias y un incipiente movimiento social, una incipiente organización que podría convertirse en un peligro, en una fuerza paramilitar, en una reacción violenta contra ciertos estamentos de la sociedad. Incluso recuerdo que existe un paralelo con lo que fue en su momento los fascios de combatimiento en la Italia de Mussolini o las fuerzas paramilitares de los nazis o lo que hacen en Venezuela estas organizaciones populares del gobierno chavista, ¿no? Y ayer veía una cola inmensa en un Palacio de Gobierno de los prefectos, el otro día unos supuestos ronderos, luego unos licenciados de las Fuerzas Armadas, y una serie de movimientos un poco extraños que está haciendo el Ejecutivo en provincias, y recordé este comentario tuyo, ¿no? Que resultó bastante profético en ese sentido, porque ya están estas movilizaciones diarias bastante preocupantes, y nos llegan también a través de las redes y de amigos fotos de grupos de gente poco extrañas, unos movimientos extraños en el centro, ¿no? Calles cerradas y de pronto grupos de 20, 30 gentes caminando juntas. Algo está pasando, Ángel. Claro, no hay que tener una mirada sospechosa para suponer que Castillo, acosado como está y no teniendo ninguna voluntad de renuncia, es decir, no teniendo ningún ánimo de poner punto final a las cosas que él ha provocado en este primer año gubernamental, intente pues mecanismos de defensa. La verdad que no los tiene. Por el lado de la institucionalidad, yo creo que las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, si bien están bajo su mando, en un momento crucial, no creo yo que se van a poner del lado de una actitud que sería subversiva y decididamente anticonstitucional. Las fuerzas militares y las fuerzas policiales, respetando la Constitución, tendrán un rol, primero, de abstenerse de participar en el debate político presente y, por otro lado, no dejarse llevar como sucedió en otros tiempos. Por ejemplo, recordemos el caso clamoroso de la época de Fujimori, donde un sector del ejército se embarcó en la aventura que Montesinos y Fujimori le llevaron y acabó desastrosamente. Tengo yo la impresión que eso ha sido una especie de vacuna definitiva y hace que las Fuerzas Armadas no ya se comprometan en las crisis que los políticos pueden provocar. Digamos, la última intervención ya, pero de otra manera, fue la foto que se tomaron los altos mandos de las Fuerzas Armadas eh, Vizcarra. con Vizcarra el día en que cerró el Congreso. Claro, esa foto tiene varias significaciones, pero no pasó de eso. Inclusive el acto de cerrar el Congreso no pasó por las Fuerzas Armadas, como se recuerda, sino fueron contingentes de la Policía Nacional bajo el disfraz de poner orden y establecer, digamos, la normalidad. Entonces, yo no creo que las Fuerzas Armadas ni las fuerzas policiales, fiel al estatuto constitucional, se presten a ninguna aventura. Entonces, Castillo necesita, de acuerdo al relato de los movimientos como él, comunistas, radicales, tener pues un sector social muy amplio que lo apoya frente a un grupo pequeño, pero avesado y con fuerza, que le hace la vida imposible y quiere tumbarlo. Este relato, esta narrativa que hemos escuchado y hemos visto en otros lugares, en el Perú no se verifica porque Castillo, a partir de su pésima performance desde el gobierno, no ha concitado ningún tipo de apoyo, al contrario, los ha ido perdiendo
incluso en las zonas donde originalmente tenía respaldo y que se expresaron mayoritariamente en la consulta a las urnas en la época de las elecciones. Eso definitivamente Castillo lo ha perdido. Hoy hay un sentimiento que las cosas están muy mal, incluso los sectores populares, incluso aquella gente que votó por Castillo está profundamente decepcionada. Vista esta situación, lo que le queda a Castillo para que ese relato más o menos se parezca, y claro, en tono ya de caricatura, no de realidad, es estas visitas, estos viajes, supuestamente a llevar adelante gestiones propias de la tarea gubernativa, qué sé yo, inaugurar algún tipo de obras, entregar algunos títulos, en fin, eso que lleva al presidente de la República a estar presente en otros lugares, los aprovecha, al igual que los consejos descentralizados, para hacer tribuna, de los cuales, tribunas privilegiadas, ¿ah? Porque ese es el principal, digamos, espacio donde ellos dan una respuesta política y hacen una interpretación de los hechos, donde se victimizan y se sienten agredidos por todos, ya no solamente por el Parlamento, sino por el Poder Judicial, por la Fiscalía y, por cierto, por la prensa independiente. Ante esa situación, el otro mecanismo, que por cierto, tengo entendido que las visitas, además de ser a lugares acotados, no son espontáneas ni mucho menos, y además es ante un público que está cautivo porque va a recibir un beneficio inmediato. Pero incluso así, en Huánuco, en otros lugares, en Arequipa, hemos visto, por ejemplo, rechazos de la población espontáneos que las cámaras no han podido ocultar en ningún momento. Frente a eso, entonces, viene el intento de tener una fuerza propia, ya construida, inducida desde arriba. Y por eso es que el Palacio de Gobierno se ha convertido en los últimos días y semanas en el espacio donde se congregan toda suerte de lambiscones, de pedigüeños que, disfrazados de cualquier cosa, llegan a Palacio a ofrecerle apoyo gubernamental a cambio de algún tipo de prebenda, de sinecura. Lo hemos visto con distintas organizaciones populares, disque que populares, lo hemos visto con estos ex miembros de nuestras Fuerzas Armadas, reservistas, según ellos, aunque reservistas hay de todo, y últimamente con los prefectos, que digamos que es el momento, perdón, con las rondas campesinas también, que lo hemos visto en distintas manifestaciones, últimamente con los prefectos y subprefectos, que mira tú, ahí sí podría ser una especie de protoejército pequeño, pero de personas que en este tiempo, mientras discurría en la escena grande, en la escena política, los problemas, ellos han venido nombrando por todo lado. Es muy probable que estos prefectos sean cuadros políticos de los partidos de izquierda, de la izquierda radical, comunista, que estén, digamos, trabajando en sus distintas localidades y circunscripciones para dar algún tipo de respuesta de apoyo a Castillo. Con qué fuerza, con qué nivel, no lo sabemos exactamente, pero yo creo que la presencia de ellos en este momento no es casual, no es para recibir un premio, no es para un agasajo determinado, no es para hacer un recuento de tareas, sino corresponde a un momento político donde el presidente requiere tener apoyos y estos apoyos están viniendo de estas fuentes y quien duda que la más importante serían los prefectos, subprefectos, gobernadores que han sido justamente nombrados por todos ellos desde el Ministerio del Interior por fuerzas que evidentemente en ningún caso se condicen con el ejercicio democrático del poder, sino que esperan a partir de él tener algún tipo de autodefensa, de mecanismo paramilitar para poder defenderse. Que le resulte o no, eso lo veremos, pero es bueno advertirlo a toda la comunidad para que sepamos por dónde Castillo está moviendo sus piezas con la intención de generar un parapeto, una defensa ante la debilidad que afronta por esta incapacidad, por un lado, y las acciones propias de la justicia a través del Ministerio Público principalmente. Ángel, mira, de las cosas que comentas, varios hilos quisiera retomar, hay varias ideas me surgen, ¿no? Una es que estamos ante una manifestación del populismo más elemental, ¿no? Es a lo que recurren generalmente estos gobiernos populistas, a esta manipulación, a este uso de las masas y de los organismos populares, entre comillas.
¿no? Lo otro, que efectivamente hay toda una estructura en este tema de los prefectos y sabemos que responden al Movadef, ¿no? Esto empezó cuando empezó este gobierno, fue una de las primeras cosas que hicieron fue colocar prefectos del Movadef a través del Ministerio del Interior. Y yo estaba pensando, en realidad no existen antecedentes de un manejo populista de este tipo de organizaciones tan explícito en el Perú, ¿no? Porque recordamos en la época de Velasco, hubo ciertas cosas así con el Cinamos. Yo recuerdo, por ejemplo, los encuentros de campesinos que se usaba el hemiciclo del Congreso, que eran unas expresiones de populismo, unas manifestaciones de fuerza, de cierta prepotencia, pero que no llegaban a configurar este tipo de expresiones que nos preocupan, que podrían convertirse en pequeños ejércitos paramilitares, porque a eso están apuntando. Y por otro lado, este manejo de las obras, hasta las más elementales, ¿no? La firma de un decreto o de una ley que baja el IGB en los restaurantes y que la ha promovido el Congreso, él la aprovecha para firmarlo y llena el salón de Palacio de chef y de dueños de pequeños restaurantes y lo usa políticamente, no entre aplausos y lo firma. Y esto también recuerda a otros personajes, guardando las distancias, ¿no? Porque ahí sí que existió un gran liderazgo, a otros personajes populistas de la historia y que manejaron este tipo de cosas y que no son inventos nuevos, no son cosas que se han usado, como fue Eva Perón, ¿no? Tú recordarás cómo Eva Perón hacía exactamente lo mismo, pero con un manejo evidentemente muy superior, que la llevó a tener una fundación donde ella diariamente, todos los días de Dios, se sentaba en un escritorio y recibía multitudes de gente. Y esa cola de ayer me recordó las fotos en que se ve las colas en la Casa Rosada y luego en la famosa Fundación Eva Perón, donde ella recibía a diario miles de personas y regalaba desde una bicicleta hasta una casa en un gesto absolutamente populista, ¿no? Yo me temo que esa pueda ser un siguiente paso, ¿no? Porque se actúa de manera totalmente irresponsable y no se actúa con una visión moderna de ver el gobierno como un estadista, sino que yo veo a Castillo tapando huecos, ¿no? Permanentemente tapando huecos, dando pasos desesperados y haciendo estas movilizaciones y estos contactos y esto que responde a una estrategia populista y que lamentablemente, como veíamos en el programa de ayer, en cierto sentido va funcionando porque según esa última encuesta que hemos visto, ha frenado un poco su caída e incluso en ciertos sectores rurales ha mejorado un poquito su precaria condición o su precaria aprobación, pero según Ipsos había subido 5 puntos en el último mes. Y yo me temo que pueda deberse a estas medidas y a estas movilizaciones populistas, ¿no? A estos viajes a provincias en que reparten cosas, en que firman decretos, en que entregan títulos de propiedad, y en todas partes este tipo de actividades que en Lima a veces no las vemos y en las noches y en las tardes, Palacio de Gobierno convertido en una sede de agitación y en una sede de permanente movilización social con estos grupos que a veces no son verdaderos representantes de las organizaciones populares, pero que sí tienen una repercusión y son capaces de generar una agitación popular correspondiente a las prebendas y a los acuerdos que se llegan ahí, porque muchas veces no se sabe lo que se habla ahí adentro. Sí, sin duda alguna, estamos viviendo una situación que, repito, trata de casar la realidad con un relato que gobiernos de esta naturaleza, populistas, izquierdistas radicales, han desarrollado en otras partes del continente. Pero en esos lugares han tenido sí, éxito, porque si tú hablas del fenómeno peronista, el peronismo tuvo un respaldo social fundamental que hasta el día de hoy gravita, habiendo pasado tanta agua bajo los ríos de dicho país. 70 Entonces, años. por eso, ahí quedó una huella profunda que está en otros lugares, pero quizás en Argentina, más que nunca, la decisión de un pueblo de apoyar a su gobierno. Eso le permitió a Perón y a través de su mujer Evita realmente tener una fuerza considerable y imponerse casi dictatorialmente sobre todos los demás, pero con un fortísimo respaldo popular que obviamente este gobierno está muy lejos, pero muy lejos de carecer. Entonces, los afanes populistas, los afanes de convocatorias, devienen en caricatura. Son manifestaciones de bolsillo
que quieren a escala muy reducida y circunscrita y a partir de situaciones específicas donde la gente hace una especie de toma y daca. Si tú me das tal beneficio, yo voy y te aplaudo. Y finalmente no pasa de ahí. Esa gente, créeme tú, esos chefs que van porque los restaurantes se van a ver favorecidos con una relativa rebaja del impuesto, no van a ser los luchadores que van a dar el pecho, ni mucho menos la vida, por un gobierno de esta naturaleza. Entonces hay que poner las cosas en su lugar. Y también en el caso de los prefectos y subprefectos, hay que decir de que es una organización magra y que si bien es cierto puede estar haciendo algún tipo de labor, yo no creo que estemos ante una situación en la que el gobierno pueda levantar una barrera popular importante para frenar, digamos, los embates que viene sufriendo y salir airoso. Yo dificulto esa posibilidad. Sin embargo, creo que las encuestas nos dan algunas alertas que hay que tomarlas muy en serio, porque finalmente, por más precario que pueda ser este estilo, por más, digamos, poco serio que pueda ser el objetivo de concitar una masa popular de apoyo a un gobierno que lo hemos definido antes como profundamente ineficaz, incompetente y además de corrupto, un gobierno con esas características, como tú comprenderás, no genera ningún tipo de adhesión profunda. Sin embargo, quizás el hecho de que todos los días y a todas las horas, y a veces varias veces en un día, Castillo recorra y finalmente la prensa pues rescate y diga estos discursos, debe tener algún tipo de impacto en un sector de la población, sector minoritario, que quizás explicaría esta leve mejora en su respaldo y popularidad, que no lo saca del abismo, no lo saca del hoyo, pero sí implica un salto que no es definitivo, pero sí implicaría que ese es el camino que ellos tienen que seguir si es que quisieran poder revertir las cosas. Pero la situación es tan profunda que no es tan fácil solamente los discursos. Ellos tendrían que tener una estrategia de gobierno mucho más perfilada, de modo tal que realmente tuvieran capacidad para resolver los grandes problemas de la gente. Y los bonos, y las pequeñas obras, y los ofrecimientos, que muchas veces quedan mentales. Una de las denuncias que hemos escuchado es que los consejos de ministros ni siquiera tenían actas, con lo cual, como mucha gente ha señalado después, las promesas han quedado en el aire y nunca se han materializado. Esas son las debilidades que tiene el régimen de Castillo y sin embargo creo que este registro que Ipsos establece en su última medición vendría a poner en blanco y negro un camino que por supuesto el señor Castillo y compañía tiene enormes dificultades para seguir, pero es el camino en el cual únicamente se puede tener respaldo. Vamos a imaginarnos una situación diferente. Si Castillo del primer día hubiera empezado una acción desde el gobierno a intentar resolver los grandes problemas de la gente, incluso sectorialmente, incluso geográficamente en algunos lugares, hoy tendría un respaldo suficiente y desde ahí evidentemente una fortaleza que le permitiría pues responder de otra manera a las acusaciones que se le vienen haciendo y no tendría además el estigma de la incompetencia que hoy es definitiva. No, entonces sí, yo creo que dentro del gobierno hay una pugna entre los que quieren avanzar en esta estrategia, que por cierto, es una estrategia más o menos conocida. Eso le sirvió a Chávez, le sirvió a Morales y le sirvió a Correa para poder asentarse en un amplio sector social, desde ahí hacer un llamado a una asamblea constituyente, cambiar la constitución a su medida e iniciar un conjunto de acciones que tuvieron durante un buen tiempo y hasta ahora un importante respaldo de la población. Eso no ha sucedido con Pedro Castillo en todo el año y de ahí entonces la dificultad. Entonces lo que estamos viviendo, creo yo, son estertores, son actos reflejos, son intentos en pequeño de hacer aquellos que quizás los cubanos, los venezolanos y otros asesores del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo le dijeron, tienes que hacer esto, pero él
incompetente como es también para esas cosas, no lo puso en práctica y ahora quiere hacerlo de manera un poco desordenada y desesperada, y los éxitos yo creo que van a ser relativos. Lo de la encuesta es un síntoma de que ahí hay un camino a trazar, pero no nos dice la encuesta que ese camino sea un camino que le pueda finalmente dar éxitos. Y por otro lado, las fuerzas democráticas de la oposición, como conversamos ayer, tienen que tomar esto muy en cuenta para saber por dónde deben insistir para ir acumulando fuerzas, ganando expectativas, formando consensos que permitan pues poner punto final a esta pesadilla. Creo que ahí es importante. Dijimos ayer de que no es por el lado de exacerbar los temas propios de la Fiscalía y el Poder Judicial que tienen su tarea, sino fundamentalmente hacer ver que las demandas, ofrecimientos de castigo ante la campaña social que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida de la población no se han cumplido, al contrario, todo eso ha empeorado y ese es el resentimiento profundo que yo creo que las fuerzas democráticas, el descontento en la cual la democracia peruana tiene que asentarse para poder combatir esta ofensiva antidemocrática y de profunda incapacidad de Pedro Castillo y todos sus aláteres. Sí, bueno, suscribo totalmente eso, ¿no? Al parecer, el punto débil verdaderamente desde una visión de la calle, como se dice ahora, del gobierno, estaría más en el cumplimiento de las promesas, en la debilidad de la política económica, en el alza del costo de vida y en lo que le cuesta a la población asumir esto, ¿no? La informalidad ha crecido enormemente, el desempleo ha aumentado, ¿no? Sin embargo, como te comentaba antes de empezar el programa, he leído una carta del embajador Maurtua dirigida al director del diario El País, que ya es un texto de ficción, ¿no? Es una cosa surrealista en el que habla de los grandes logros económicos del gobierno, nos pone como ejemplo en Hispanoamérica, habla que estamos a punto de ingresar a la OCDE, ¿no? Y entonces uno ve estas ficciones comparadas con la realidad y se sorprende, ¿no? Se preocupa. Y otro tema que no hemos comentado y que te lo planteo como tema final, porque ya se nos acaba el programa, es esta súbita y sorprendente salida de la escena del gallo Zamora, ¿no? Que nos preocupaba a tantos y que no se sabe a qué responde, ¿no? Porque tú comentabas ahora, de repente es una estrategia de sus asesores cubanos y aparentemente, porque no hay nada oficial, pero aparentemente Zamora se ha ido del país. ¿A qué se puede deber esta situación? Porque hay un video que circula en las redes en que se despide. Bueno, puede cumplir varios propósitos, lo llaman a su país porque la situación en Cuba tampoco es la mejor y quizás sus habilidades puedan ser utilizadas allá. Y por otro lado, yo creo que hay el convencimiento que lo de Castillo es un plan fracasado en lo fundamental. Desde la lógica del Foro de Sao Paulo, de Cuba, de los partidos que quieren, de los países que quieren colonizar el Perú de alguna manera, Castillo es un personaje que no les ha dado resultado. Ha sido una frustración desde el punto de vista de ellos y creo que la mejor expresión de ellos son las declaraciones que sistemáticamente hace Vladimir Cerrón a través del Twitter enjuiciando los actos de Castillo, ¿no? El hecho mismo que ellos se hayan retirado y dejen de ser partido de gobierno a partido aliado y que tengan una votación diferenciada en muchos aspectos en el Congreso de la República, revela la vocación de ellos de no naufragar con los errores de Castillo y tomar cierta distancia. Entonces, creo yo que lo de Zamora puede significar eso, o puede significar que hay un recambio. De repente, Zamora, pues con todas sus habilidades, no ha sido capaz de convencer a sus congéneres peruanos de cómo actuar en cierto sentido y por lo tanto tiene que dar lugar a otros, a una nueva visión, a una nueva fuerza, a nueva sangre que le inyecte eso que Zamora quizás no pudo hacerlo y que no se ha visto. Se habla de asesores colombianos, venezolanos, qué sé yo, Sí. seguramente debe haber gente de Bolivia también, pero la verdad todos ellos, si se les quiere poner una nota de calificación, a la luz del resultado han resultado un desastre, han sido jalados, porque Castillo, ¿no? Su pupilo no ha pasado en ninguno de los exámenes, al contrario, es un fracaso. Entonces, claro, eso implica pues vamos a suponer, esto es pura hipótesis, ¿no? Entonces Sí. había un recambio porque ustedes me han dado, pues es como es como el entrenador, el director técnico que no saca adelante
el equipo y entonces tiene que ser removido, tiene que ser cambiado. Yo creo que algo de eso también hay, ¿no? Parece que sí, ¿no? Parece que el alumno pues no da fuego. Me comentaban, y esto bueno es un trascendido, ¿no? Pero me comentaba una buena fuente, Ángel, que tenían a un venezolano y dos ecuatorianos, un equipo de tres, trabajando para hacer un programa de televisión al estilo de Aló Presidente, lo que hacía Chávez en su época, y que estaban trabajando y haciendo los ensayos con Castillo y que al final se habían ido, habían desistido, porque el hombre no era imposible que articule un par de Claro, preguntas o que obviamente, pues, o sea, a que lo pueda presidente responder del Perú, coherentemente en 10 imposible. minutos. Eso es imposible. Mira, esa estrategia comunicacional que efectivamente le dio resultado a Chávez, fue una de sus herramientas principales de control político, y también a Lagarto Vizcarra en una etapa, ¿te acuerdas? En la primera fase de la pandemia, que Claro. salía todos los días al mediodía y se mandaba su discurso, hacía todo lo que estaba haciendo. Creo que Eso no Correa lo puede también hacer lo hizo. Castillo. Creo que Castillo Correa está también. vedado para eso. Pero sí, lo que me comentan es que estos asesores que han estado acá durante varios meses intentándolo, al final se han ido decepcionados porque, como tú dices, el pupilo no funcionó, ¿no? Entonces, tal vez hay algo de eso, Ángel. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Tenemos que despedirnos. Será hasta mañana. Hasta mañana, muy agradecido a todos ustedes y muy buenas tardes. Buenas tardes.